Bienvenidos al tercer segmento de la tercera semana del módulo de Cálculo 1. En este segmento vamos a abordar aspectos básicos y esenciales de la función racional. Estamos en modelos funcionales, estamos viendo los diferentes tipos de funciones. Para este segmento vamos a ver la función racional. Como ustedes ven en la diapositiva, la función racional, una función racional, pues es una función en donde en el denominador aparece la x. Porque, por ejemplo, f de x es igual a 2x sobre 3 no es una función racional porque en el denominador pues no hay una variable. Tenemos o clasificamos o podemos identificar las funciones racionales como funciones en donde en el denominador hay una función que dependa de x. Bueno, la idea o lo que vamos a abordar acá es los aspectos básicos de funciones, o sea, su dominio, si podemos hallar su rango, si podemos hallar cortes con el eje X, cortes con el eje Y, y pues la gráfica o el plano que tenemos a la derecha es a ver si nos podemos dar una idea de cómo es la gráfica de esa función. Algunas veces no vamos a poder, algunas veces nos va a quedar muy complicado, pero entonces para eso tenemos ahí ese plano. Bueno, entonces lo primero que vamos a hablar de las funciones racionales, o lo primero que vamos a hacer en este ejercicio, es encontrar dominio y rango. Entonces encontremos el dominio. Vamos a ver si se puede el rango, porque como les dije, muchas cosas en las funciones racionales con las herramientas que vamos teniendo hasta ahora, pues no podemos. Pero entonces, bueno, dominio. Dominio, recuerden que es resolver la ecuación f de x igual a 0. Por lo tanto, resolver la ecuación 2x más 1 sobre esos son los cortes. Dominio, recuerden, ya, otra vez. Dominio, recuerden que son todos los valores para que cuando se reemplace en la función, el resultado tenga sentido. Pero entonces acá tenemos un denominador y recuerden que hay una restricción que es no se puede dividir por 0. Como no se puede dividir por 0 y hay un denominador, entonces tenemos que mirar x al cuadrado menos 4 cuando es 0. Este denominador es muy sencillo porque se puede factorizar, x menos 2, x más 2, y entonces si x es igual a 2 o si x es igual a menos 2, el denominador da 0. Tiene dos respuestas. Pero no se puede dividir por 0. Entonces el dominio van a ser todos los números menos en los que no hay sentido cuando se reemplaza. ¿Cuándo no hay sentido? En menos 2 y en 2. Listo. En menos 2 y en 2. Bueno. Por el lado del rango, entonces es más complicado porque en esta función no podemos, con las herramientas que tenemos, encontrar el rango. O sea, esta función no sabemos si son todos los reales, si hay un pedazo que sí, no es una parábola como para decir que comienza desde el vértice y baja o desde el vértice y sube, no es una recta para decir que son todos los reales o que es horizontal, entonces no podemos. El rango no tenemos herramientas, pongamos acá interrogante, no tenemos herramientas todavía para trabajarlo. Dominio y rango. Bueno, ahora vamos a hablar, en este caso, con las funciones racionales aparece un nuevo término que son asíntotas. Asíntotas. Hay tres tipos de asíntotas, perdón. Están las asíntotas verticales, están las asíntotas horizontales y están las asíntotas oblicuas, verticales. En este caso, vamos a hablar primero de las asíntotas verticales. Entonces, ¿cuáles son las asíntotas verticales? Las asíntotas verticales son aquellas, realmente las asíntotas se definen como líneas imaginarias en donde la función se va acercando mucho a esa línea, pero nunca la va a tocar. Esa es una asíntota. Se acerca tanto como quiera, pero nunca la va a tocar. Para nuestro caso, las asíntotas verticales salen del denominador. Denominador igual a 0. Si el denominador nunca es igual a 0, entonces no va a tener asíntotas verticales.
Como nosotros encontramos acá que el denominador es igual a 0, que en 2 y en menos 2 el denominador es igual a 0, entonces posiblemente en 2 y en menos 2 haya una asíntota vertical. ¿Cómo vamos a saber si en 2 y en menos 2 hay una asíntota vertical o no? Entonces, pues miren qué pasa cuando ponemos x igual a 2. F de 2 va a ser igual, arriba 2 por 2, 4 más 1, 5 y abajo 0. Ya sabíamos que abajo era 0, pero miren que da 5 sobre 0. 5 sobre 0 es una indeterminación, indeterminado. Y cuando me da un número, por ejemplo 5, o por ejemplo 2, o por ejemplo 10, un número diferente de 0 arriba sobre 0, entonces ahí efectivamente es una asíntota. ¿Cuándo no es asíntota? Generalmente no es asíntota cuando es 0 sobre 0. Más adelante, cuando hablemos de límites, vamos a poder trabajar las asíntotas mucho mejor. Menos 2 también es una asíntota. Reemplacen y verán lo que pasa. Da menos 4 más 1, menos 3 sobre 0. Y entonces miren que acá estoy punteando unas líneas verticales porque son líneas imaginarias. Me está diciendo, ojo, la gráfica se va a acercar tanto a esas líneas, pero no va a tocarlas. Bueno, aquí voy a volver a hacerlas. Nueva diapositiva. De todo lo que sabemos, pues el dominio son todos menos el 2 y el negativo 2, y tiene dos asíntotas verticales en esos puntos. ¿Por qué? Porque se divide por 0. Bueno, ahora vamos a hablar de las asíntotas horizontales. Asíntota horizontal. Si esto tiene asíntota horizontal, la manera de comprobar si tiene o no es la siguiente. Primero vamos a reescribir la función. En las lecturas ustedes encuentran pues más detallado lo que yo estoy haciendo en este ejercicio. También allá hay un ejercicio en donde lo primero que les dice, mire, voy a reescribir la función de la siguiente manera. Voy a dividir a cada término por el x con mayor grado. Eso es lo que estoy haciendo aquí, dividiendo a cada término por el x con mayor grado. Al reescribir y simplificar, entonces me quedaría que arriba da 2 sobre x menos 1 sobre x cuadrado y abajo da 1 menos 4 sobre x cuadrado. Las asíntotas horizontales se entienden como ¿qué pasa cuando x es o muy grande o muy pequeño? Eso es las asíntotas horizontales. ¿Qué pasa cuando x es muy grande? Cuando x es 1000, 1.000.000, 10 millones, 100 millones, 1 billón, cuando es muy grande. Entonces miren qué pasa en la función que reescribimos, que simplificamos y que reescribimos. Si x es muy grande, 2 sobre x, 2 sobre algo muy grande, cuando x es muy grande, 2 sobre x tiende a 0. 2 sobre 100, 2 sobre 1000, 2 sobre 50.000, 2 sobre 1.000.000, cada vez es más cerquita a 0. 1 sobre x cuadrado también tiende a 0, porque las divisiones sobre denominadores muy grandes se van a 0. Y 4 sobre x cuadrado también tiende a 0. Entonces, cuando x es muy grande, esta expresión tiende a 0 menos 0 sobre 1 menos 0. Y esto es 0 sobre 1, por lo tanto tiende, cuando x es muy grande, tiende a 0. Esta es una asíntota horizontal. Y igual a 0 es una asíntota horizontal. Cambiemos de color. Y entonces acá me está diciendo, mire, cuando x es muy grande, esto va a tender a 0. Cuando x es muy pequeño, pasa exactamente lo mismo. 2 sobre 1 millón, negativo 1 millón, 2 sobre negativo 100 millones, también tiende a 0. Menos 1 sobre x al cuadrado, y cuando x es negativo muy pequeño, entonces menos 100 millones al cuadrado, menos 1000 millones al cuadrado, el denominador, esa división también va a ser 0. Y en el otro también va a ser 0. Se repite exactamente lo mismo
y cuando x es muy pequeño, entonces tenemos que también hay una cinta horizontal. Ok, entonces ahora con esos datos ya sabemos que hay dos asíntotas verticales, que hay una asíntota horizontal, pero pues la función puede tomar cualquier valor o cualquier forma en esta gráfica que tenemos. Entonces pues ya sabemos eso, ahora miremos lo siguiente. Tengo que borrar acá para seguir trabajando en esta porque solo di 2 diapositivas para este ejercicio. Entonces ahora, asíntotas horizontales, ya tenemos el dominio, ya tenemos el rango. Entonces ahora nos vamos a preguntar, bueno, ¿tiene ceros? O sea, cortes. Corte, eje, X. El corte con el eje X sale, recuerden que el corte con el eje X sale de la ecuación f de x igual a 0, o sea, 2x más 1 sobre x al cuadrado menos 4 igual a 0. Acá podemos que el denominador pase a multiplicar o multiplicar a ambos lados por ese denominador, siempre y cuando x no sea, el denominador no sea 0. Y al resolver esta ecuación queda que x es negativo 1/2. Que x es negativo 1/2 quiere decir que aquí la gráfica corta al eje. Cuando es muy grande se va para allá, cuando es muy pequeño se va para allá, pero aquí lo corta. Y tenemos también unas que nos dicen o se van hacia arriba o se van hacia abajo. Tenemos ese corte. Bueno, con esos datos nos falta hallar el corte con el eje Y. De pronto ese también lo podemos encontrar. Entonces corte eje Y. Epa. Corte eje Y. El corte con el eje Y, en este caso, es 2x más 1 sobre x al cuadrado menos 4 igual... No, perdón. Es reemplazar en la función x igual a 0. El corte con el eje Y es reemplazar en la función x igual a 0. Y f de 0 quedaría 2 por 0 más 1 sobre 0 al cuadrado menos 4, queda 2 sobre negativo 4, y entonces esto es negativo 1/2. O sea que por acá lo corta. No tenemos más información. Pero haciendo una tabla, ustedes se van a dar cuenta, con una tabla se van a dar cuenta que el centro, con algunos valores, se van a dar cuenta que el centro de la función es así. ¿Cómo así haciendo una tabla? Por ejemplo, ¿qué pasa si encontramos f de 1.8? F de 1.8 es por aquí muy cerquita al 2 y se van a dar cuenta que eso es negativo. O f de menos 1.8 es por acá muy cerquita al negativo 2 y eso es positivo. Y entonces ya podemos darnos cuenta que la parte del centro es de esta manera. Si hallamos, por ejemplo, f de 4, f de 4 es 2 por 4, 8 más 1, 9, sobre 4 por 4, 16 menos 4, 12, 9 doceavos, eso es por acá, es cerquita de 0, 9 sobre 12 es por aquí. Y entonces nos vamos a dar cuenta con una tabla y las asíntotas que esta parte va así. Y cuando hallen con menos 4, da menos 9 sobre 12, y entonces esta parte es así. No tenemos muchas herramientas para graficar funciones racionales todavía. Aquí lo importante o lo que quiero que se refuerce, que ustedes refuercen con las lecturas y con los ejercicios, es el dominio, el rango. El rango pues se den cuenta que no siempre es fácil, en este caso sabemos que el rango son todos los reales, los cortes y listo. Si pueden hacer una gráfica, hagan las gráficas. Con el dominio y el rango y los cortes, perdón, y las asíntotas, podemos acercarnos mucho a una gráfica. De pronto no la pueden hacer con toda la información, pero pues posiblemente, como es este caso, sí la pueden hacer. Entonces, pues con este ejercicio quería abordar los temas principales de funciones racionales. Eso es todo, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente segmento.